Good morning to all boys and girls. ¿Vieron una película que se llama Good Morning Vietnam? Con Robin Williams. ¿La vieron o no? Es buena. No, pero... Muy vieja, profe. Es buena. Es vieja, sí, pero es buena. Ya. Buenos días a todos y todas. A una nueva clase de Biología Vegetal 1. No importa la sigla. Aquí somos todos iguales en este curso. No importa si son del curso 1111 o si son del 219 o si 485, 24, radio 2. ¿Qué vamos a hacer hoy día? No, porque los que me era un tiro. Ya está lista el agua. Ya. Anda, echarte. No, ya. Apague el micro. Se me fue la onda, ¿viste? Ya, antes de tratar de enchufarse un poco, nosotros estamos viendo plantas terrestres, ¿cierto? ¿Cómo caliente? Por favor. Entonces, apaga el micrófono. Christopher. Sorry. Ahí sí, se le quedó prendido el micrófono, cosa de juego. Entonces, no sé qué está diciendo. Entonces, bueno, estábamos viendo la clase basada en las briófitas. ¿Cuál era la característica principal de las briófitas? Que definía como al grupo sensulato en general. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Que son no vasculares? Son plantas no vasculares, entre comillas, ¿cierto? Recuerden que las politricópsidas, perdón, tienen un sistema vascular así medio extraño, pero lo tienen. Pero lo principal es que son monosporangiadas. Que eso sí es una característica única, no hay ninguna otra planta que sea monosporangiada. Y saltamos entonces, en el salto evolutivo máximo, aparece el tejido vascular asociado con un mayor tamaño. Hay un problema biomecánico. Cuando una planta se hace más grande, ¿ya? El transporte pasivo sin tejido vascular hace que sea inviable biomecánicamente porque hay una altura crítica a partir de la cual el agua se va a mover por difusión, etcétera, tan lento ¿no es cierto? El aumento de la altura aumenta el trayecto y aumenta, ¿no es cierto?, la distancia que tiene que moverse y además hay una cierta presión por el peso de las células de la columna de agua, etcétera. Entonces hay un problema biomecánico, hay una altura crítica a partir de la cual la evolución y la selección natural empujó a la aparición de un tejido conductor interno. Recuerden que las briófitas igual conducen de forma externa, pasiva, y las plantas vasculares aparecen entonces como una solución para poder ser más grandes. ¿Y cuál era la presión para ser más grande? La competencia, ¿no es cierto?, por la luz. Principalmente por la estructura general, ¿no es cierto?, hacer mayor tamaño, etcétera, una cuestión como de competencia. ¿Ya? Esa es Además, aquí, cuando en el esporofito hubo un retraso en la meiosis, este retraso en la meiosis permitió que el esporofito se desarrollara vegetativamente más. Y eso permitió que el esporofito se ramificaran y fueran polisporangiados. Entonces, el salto evolutivo es que las plantas que no son briófitas son todas polisporangiadas y con tejido vascular interno diferenciado en xilema y fluema. ¿Ya? ¿Ok? Sí. ¿Sí o no? Hagan Pero algo. esas características son del licófita. De todas las plantas que vienen de aquí para adelante, de todas las plantas vasculares que se llaman traqueófitas, es decir, plantas que tienen sistema vascular, todas las que no son briófitas. Y el primer grupo que vamos a ver de esas es este. ¿Este?
Estoy haciendo como Sí. la intro de contexto para... Entonces, el primer grupo que vamos a ver es este, que son las lipófitas o lipopodios. Ahí. ¿Cuáles son las características generales? Aquí, obviamente, se me olvidó poner una. Ahora aquí, poliesporangianas. Para que no se le olvide, ¿ya? Son plantas vasculares sin semillas, tienen un sistema de conducción de agua interno eficiente, el xilema y el floema. El xilema conduce agua y el floema conduce los productos de la fotosíntesis. Tienen alternancia de generaciones, o sea, también tienen una fase gametofítica y una fase esporofítica. ¿Sí? Ahora, la diferencia en todas las otras plantas es que en las traqueófitas, es decir, las plantas vasculares, la fase dominante es la esporofítica, al revés que en los briófitos. O sea, si yo voy caminando y veo un musgo, esa cosa que veo yo verde es el gametofito. Y al lado hay un licopodio, o un helecho, o un árbol, o una flor, lo que yo veo verde es el esporofito. ¿Cachan? Entonces la fase dominante a ustedes se le ve también la pantalla como zoom. ¿A qué se refiere eso? No llega a la pantalla hasta Ah, donde dice características gen. sí. Por ¿Eh? ejemplo, dice sistema de... Es que se ve cuando usted presenta la pantalla, pero acá en el Zoom, no en su cámara, se ve como que tuviese Zoom. Y por ejemplo, dice características gen, no generales. Y no sé, abajo de sistema de conducción eficiente, 2 puntos, y no se alcanza a ver lo otro que aparece en lo que está compartiendo en la clase. O sea, en la sala. Y ahí, Ahí sí, ahí se ve completo. ya. Hablen. Ya. Entonces, no sé qué está diciendo. Algo de alternancia en generaciones y la fase dominante es la fase esporofítica. O sea, la que produce espora. O poliesporangiana. Ay, Dios, ¿por qué eso? Ya. Entonces, aquí, olvídense de eso rojo, porque. Mira acá. Tenemos aquí una filogenia de las plantas vasculares. ¿Dónde estarían las briófitas? Las briófitas estarían como ahí. Briófitas. Estarían antes. ¿Ya? Y aquí hay un salto evolutivo, una sinapomorfía, que es el tejido vascular. ¿Ya? Y dentro de la línea de las plantas vasculares, este grupo que vamos a ver ahora es un grupo que presenta traqueidas y toda la onda, que se llama licófitas. En algunos libros la pueden encontrar como pteridófitas a los helechos y los licopodios y toda la cosa. Pero los estudios moleculares ya tienen bastante soporte, hay bastante evidencia de que los licopodios, las licófitas, son un grupo aparte de los helechos. ¿Ya? Aparte de los helechos, que se llaman monilófitas. Licófitas, monilófitas. ¿Ya? ¿Cómo es la cuestión? Es una división. La división se llama licófita. ¿Ya? División licófita. ¿Sí? Ahí está. Licófita. Licófita. Dentro de esta división, bueno, esta división en la época de los dinosaurios la llevaba. ¿Ya? Y los dinosaurios comían unas versiones gigantes, arbóreas, así, arborescentes, de licopodios. Y todos los linajes que eran así como súper grandes, gigantes, pues se fueron. Bueno, ¿ya? Y hoy día solo nos quedan los linajes chiquititos. ¿Vale? Es como el equivalente en animales de que habían dinosaurios y hoy tenemos pollo. ¿Ya? Entonces, habían licopodios de 20 metros, leñosos, gigantes, y hoy día tenemos unas piernitas chicas. Así que es lo mismo. Hay varios órdenes que son fósiles, como lepidodendrales, qué sé yo, y hay algunos que son actuales, como celas generales, isoletales y licopodiales. Ahí tenemos algunas cosas generales respecto a cómo se vienen pasando. En Chile hay, ahí tenemos, entonces estamos hablando de este grupo, ya, fíjense más o menos la edad
aquí aparecen las primeras plantas vasculares. Estas liniófitas son un grupo fósil, pero que se han como reinterpretado. La verdad es que no está muy clara su posición, y hay gente que las ha reinterpretado no como esto, sino que como otra cosa, ¿ya? Aquí tenemos los grupos, y los que están con una cruz es que, como dicen en la modernidad, eran, es decir, se extinguieron. ¿Ya? Las Fuxonia, chao. Sosterophyllum, chao. Lepidodendrales, chao. ¿Y qué es lo que queda actual? Izoetes, Serafinella, Nicopodios. ¿Ya? Ahí está la Dicelicófita, son monofiléticas, es decir, como grupo, son un grupo coherente. ¿Profe? ¿Qué? La extinción de esa, ¿cómo se llaman? No divisiones, pero los subgrupos de la licófita, ¿Ya? porque, o sea, se extinguieron cercanamente a nuestro tiempo o hace mucho, mucho tiempo. No, millones de años. Se extinguieron como con la aparición de las coníferas y los helechos, y como también por los eventos como de cambio climático, etc. Estos bichos eran de la época de la Tierra, que era como un pantano tropical gigante, ¿ya? Y en esa época, la época como del Carbonífero, ¿ya? Estaba lleno de licófitas, y perduraron hasta los inicios de los dinosaurios, y de ahí hubo un declive de los linajes gigantes de esto, y después chao. Entonces, hubo un cambio en el clima, hubo movimiento del continente, y además hubo aparición de otros grupos de plantas que eran más competitivamente más bacanes, que eran las plantas que tenían leño, que tenían como madera, ¿cachai? Y operaron. Eso. Bueno. Eso, profe. Las licófitas son monofiléticas, tienen mucho soporte molecular en que son monofiléticas. ¿Alguien está preguntando? Las isoetaceas, los isoetes son hoy día unas cuestiones chiquititas, y son las más próximas a las formas que eran arbóreas, como arborescentes, del Paleozoico tardío, antes de pre-Mesozoico, ¿ya? Fue un grupo muy importante en el Devónico temprano, y dentro de las licófitas hay una monofilia de los clauticulados y heterosporados. Dentro de esto, ahí vamos a ver qué significa eso, lo voy a explicar, así que tranquilidad. Bueno, dentro del Devónico hay tres grupos que sobreviven, que son las licopodiáceas, las selagineláceas y las isoetáceas, que son las familias que hoy día tienen especies vivas, digamos. Ya hay fósiles tan tempranos como en el Silúrico, ¿ya? Y hay hojitas con desarrollo de tejido vascular, y tenemos esporangios en las axilas de los micrófilos. ¿Qué es un micrófilo? Me va a costar explicarlo sin pizarra, porque como complicado de explicar, pero básicamente el tejido vascular primitivo se organiza en una cosa que se llama protostela. Y cuando uno tiene una protostela, significa que el tejido vascular está en un cilindro al medio de la estructura, al medio del tallo en este caso. Cuando sale una hoja, no queda lo que se llama un rastro foliar. No sé si alguna vez han visto un tallo, cuando se cae la hoja, queda como una manchita con hoyitos. No sé si han visto. A ver, voy a intentar dibujar esto, porque insisto que no sé si han visto que de repente tienen un tallo, se cae una hoja y queda como una cosa así. Como una cosita así, una mancha. O un rastro de una cicatriz. ¿Lo han visto? Sí, Sí. profe. Ya, a eso se le llama el rastro foliar o laguna foliar. Entonces, y cuando tú tienes una protoestela, es decir, cuando si hay un corte, este es el tallo, el tejido vascular está al centro. Tejido vascular. Está al centro formando un nulo sólido. En ese caso, cuando se genera una hoja, no hay laguna foliar. Y cuando no hay laguna foliar, a eso se llama, eso es una micrófila.
¿ya? No tiene que ver con el porte de la hoja, no es que sea chica la hoja, simplemente es que es una hoja que vascularmente deriva, ¿no es cierto?, está conectada con una protostela y no hay rastro foliar o laguna foliar. Yo sé que es muy complicado entenderlo, por eso como que pero sí. En cambio, los helechos propiamente tales tienen megáfilas, es decir, tienen un sistema vascular que no es protostélico distinto y cuando se forma una hoja hay una laguna. Ya. Y los esporas que salen en la axila. ¿Qué significa en la axila? Si este es el tallo y esta es la hoja, aquí, ahí. ¿Se entiende? En el axila. O en la axila. Ya. Ahí está como un poco una línea de tiempo de la divergencia. Aquí está el triásico, fíjense, aquí está el pérmico, la extensión del permotriásico, ahí estos, chao. Y aquí quedan algunos licopodios de base, ¿ya? Que son los que sobreviven hasta ahora. Todos los licopodios arborescentes predominaron, ¿no es cierto?, en esta parte del carbonífero, y después, adiós. Fósiles, habían unos muy bacanes. Por ejemplo, Lepidodendron sigillaria. Lepidodendron. Lepidodendron es como madera de escamas, ¿ya? Yo tuve la suerte de ver live action, en vivo, en directo, fósiles de Lepidodendron, improntas del tronco, que era como con escamitas. Los vi en Bariloche, hay un museo paleontológico, por si acaso les interesa, es muy bacán. Tienen mandíbulas de estos tiburones del Devónico, tienen plantas fósiles, etc. Y también en Inglaterra, en el Museo Natural de Inglaterra. Muy bacanas los fósiles y se ven así. Y está Lepidodendron, por eso se llama Lepidodendron, como madera de escamas, porque es como que fueran escamas de reptil, pero por fuera. La apariencia del tronco, entre comillas, es como así de escamita. Sigillaria, Lepidoflorius. Aquí está, estas son improntas de las hojas, las que están a la derecha, y a la izquierda son impresiones del tallo, que quedó como... Imagínense un tronco que cayó sobre un barro y dejó como la marca, la huella, y después eso se fosilizó y quedó como la huella de cómo era el diseño de la cuestión. O a veces queda literalmente el tronco fosilizado completo. ¿Ya? Muy interesante. Pero todas esas formas así súper bacanas gigantes se desaparecieron y se extinguieron. Parece lo que cubre las piñas. Sí, tiene exactamente ese aspecto, como visualmente. Yo los vi así como de cerca y tienen ese mismo aspecto. Hoy día, los grupos que sobreviven son estos géneros: Lycopodium, Isoetes, Serafinella y el género Persia, que es de la misma familia que los Lycopodium. ¿Ya? Tenemos tres familias: Isoetaceae, Selaginellacea y Lycopodiaceae. Y 4 géneros. Creo que hay 8 más, pero... Profe, ¿Sí? ¿puede que alguna de las especies fosilizadas tenga relación con las palmeras? No, es como una especie de convergencia nomás, porque las palmeras son un grupo mucho más reciente. Las palmeras son monocotiledones y son plantas con flores. Las plantas con flores primitivas aparecen en el Jurásico. O podría ser el Triásico. Estamos hablando de millones de años después, cientos de millones de años después. Y el grupo de las monocotiledóneas es como relativamente más reciente dentro de las plantas con flores, especialmente el grupo de las palmeras, que no tiene tantos millones de años. Entonces, los separan más o menos como 100 millones de años entre los licopodios arborescentes y las palmeras. Entonces, es una especie de convergencia de forma, pero nada que ver. De hecho, estas cuestiones eran ramificadas dicotómicas, que es súper distinto a las palmeras. Fíjense, no sé si lo alcanzan a notar, que se dividía de a dos. La ramificación dicotómica es una ramificación bien primitiva, y las palmeras no son ramificadas, tienen un eje único con las hojas en la punta. ¿Ya? Esto es distinto. En apariencia podría ser que se vieran como, pero
Bueno, la familia Lycopodiaceae tiene tres géneros, el otro no lo puse porque en Chile, miren, lo más común es que ustedes puedan ver en Chile Lycopodio, ¿ya? Desde el Carbonífero hay como 200 especies vivientes y está representado por 3 géneros actuales: Lycopodium, Cupercia y Phylloclosum. Este no hay en Chile, entonces no lo puse. Seraginelaceae está Seraginella, y hay unas 700 especies que viven en algunas zonas tropicales y templadas, como en Chile también. Ya, aquí esta es como una división súper importante dentro de la licófita, que es que hay algunas licófitas. Vamos a partir por acá. Las licófitas, ¿ya?, tienen hojas especializadas que producen los esporangios. Fíjense, hoja que produce los esporangios. Acuérdense que son muchos esporangios por esporófito, que es poliporangial. A esta hoja que tiene los esporangios le vamos a llamar esporófilo. Esporófilo. Esporófilo significa filo, hoja, esporo, la cosa. Ahora, estos esporófilos se agrupan en un tallo corto con hojitas, ¿cierto? Y esa estructura de esporófilos agrupados en un eje corto se llama cono o estróbilo. Cono o estróbilo. ¿Ya? Es como un cono. Entonces, básicamente es un tallo corto con hojas, y esas hojas tienen esporangios. Y esas hojas que tienen esporangios se llaman esporófilos. Hay dentro de las licófitas 2 grupos. Los grupos más primitivos son isosporios. Ojo, yo sé que aparecen términos nuevos y todo a cada rato, pero piensen en la palabra iso. ¿Qué significa iso? Isodiamétrico. Igual. Igual. Esporado, esporado. O sea, en el fondo se producen esporas meióticas, pero esas esporas no tienen diferenciación en masculino o femenino, son todas iguales, son esporas todas iguales. Entonces, isosporios. O sea, tienen estróbilos o conos que producen esporas todas iguales, en estos esporangios gigantes, ¿no es cierto? Y no hay diferenciación de las esporas en masculino o femenino. Además, esta espora germina y forma un gametofito de vida libre, se llama exospórico, porque la espora germina, forma como una masita de células, después forma un prótalo, ya lo voy a explicar después, y ese prótalo es hermafrodita que tiene gametofito femenino masculino, ¿sí? Además, no tienen lígula. La lígula es un tipo de hoja o un tipo de proyección, ¿no es cierto?, que se encuentra en la base de las hojas. En este caso no hay. Y por otro lado, tenemos otro grupo de licófitas que son heterosporios. ¿Qué significa hetero? ¿Distinto? Distinto. Que son con desarrollo del gametofito endoespórico. Fíjense en el término. ¿Qué significa endo? Adentro. Esporio de la espora. La espora femenina es terrible grande. Entonces se llama megaspora. Y la espora masculina es más chica y se llama microspora. ¿Y qué es lo que pasa? La espora femenina, ¿ya?, dentro de la espora femenina se desarrolla el gametofito femenino. En la misma cascarita de la espora. No se desarrolla afuera, no germina y desarrolla una cosa, sino que toda esa cosa se desarrolla adentro de la espora. Loco, eso se llama desarrollo espórico. Y por último, tienen lígula, entonces son ligulados. Y ese grupo es más derivado. ¿Ya? Ahí vamos a cachar después. Vamos a partir por los licopodios. En Chile hay licopodios, no es tan difícil encontrar en zonas húmedas. Si ustedes van, aquí en la quinta región también hay. Este es el tejido vascular que yo les decía, que está al centro, es una plectostela, lo mismo. Tiene micrófilos, en el sentido, no que son chicas las hojas, sino que en el sentido que no tienen laguna foliar. Estos que están acá, ¿qué serán? ¿Cómo se llamaban? Estas estructuras de arriba. ¿Cómo se llamaban estos? ¿Qué dice? Esporófilo. Estróbilos, si ahí dicen. Estos son los estróbilos, esta leche, estos son los esporófilos,
y ahí en la axila están los esporangios. Este es isosporio, por tanto tiene todas las poritas iguales. Este es el tejido vascular, como nos decía. Es interesante lo de los licopodios, porque en China, por ejemplo, tienen usos medicinales los licopodios, pero además las esporas las pegan con resina en palitos y después le ponen fósforo y se prende, y esas son las chispitas. ¿Ya? Obviamente las chispitas como actuales que venden ya no son con esporas de licopodio, pero tradicionalmente se podían hacer como esas chispitas con esporas de licopodio. Además, las esporas de licopodio son esporas meióticas, muy típicas, así. ¿Ya? Ahí están los esporangios isosporio. ¿Ven? Se fijan que todas las esporas son iguales. Estas son dos tinciones, pero las esporas son iguales. Estas esporas se usan mucho en estudios paleopalinológicos. ¿Saben lo que es eso? Es reconstrucción de la vegetación a partir de polen fósil. Y se usan unas pastillas de esporas de licopodio como para estandarizar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una muestra de polen fósil y quiero determinar cuánta cantidad relativa hay, yo le echo esta pastilla de esporas de licopodio, ¿ya? Entonces cuento cuánto polen hay de X cosa en relación a la cantidad de esporas de licopodio. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? La verdad no entendí, profe. Imagínate que salgo una muestra de un lulo submarino, así, o de un lago, no sé qué, hago un procedimiento y le saco el polen que tiene esa muestra. Lo que yo quiero saber es cuánto había de, por ejemplo, de árboles versus pastos versus no sé qué, proporcionalmente. Como esa muestra es un volumen indeterminado, o sea, que puede ser más o menos, qué sé yo le echo esta pastilla de esporas de licopodio, ¿ya? Que yo conozco como la concentración de esas esporas de licopodio, esa cantidad, y lo que hago es contar, por ejemplo, el polen de árboles, ¿ya? Y lo expreso proporcional a la cantidad de esporas de licopodio que yo encuentro. Las esporas de licopodio en esa muestra me sirven como para estandarizar cantidad. Y expreso todo lo que yo voy encontrando ahí como número dividido por todas las que hay de licopodio. ¿Sí? Me permite establecer proporciones, ¿sí? ¿O no? ¿O peor? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ok, gracias. Ya, este es el ciclo de vida, y aquí vamos a ir entendiendo esto de los isosporios y la cuestión. ¿Ya? Vamos a partir, ¿de dónde vamos a partir? De las esporas. Las esporas, ahí están, son esporas meióticas con esta típica marca trilete, que es como la marca de la meiosis, donde aquí había 1, 2, 3, 4 por atrás. Germina hacia afuera de la espora, ¿cierto? Y genera un gametofito. Este gametofito es una cosa bastante chica, es una cosa pequeña. Fíjense que la planta misma es el esporofito. En el caso del gametofito es una cosa que se llama prótalo, ¿ya? Y es muy pequeño, se puede ver con lupa a ese nivel. Se fijan que es inverso que en el caso de los briófitos. El gametofito está reducido. En este gametofito vamos a encontrar una zona con anteridios que produce los espermios y una zona con arquegonios con la típica botellita de arquegonios, donde va a estar la célula huevo. Los arquegonios producen los espermios ¿no es cierto? Y esto nadan por señales químicas, ¿cierto? Y finalmente se fusionan, forman un cigoto, e inicialmente el esporofito va a crecer dependiendo del gametofito. Va a crecer como puesto donde estaba la célula huevo en el gametofito, y una vez que empieza a crecer el esporofito, el gametofito como que se pierde, ni se nota porque es muy chico. ¿Ves? Crece el esporofito, y en algún minuto va a generar el estróbilo, donde van a estar estos esporófilos, y en la axila van a estar los esporangios, y tienen muchos esporangios por esporófito. Estos esporangios producen esporas por meiosis, esporas meióticas. Estas esporas meióticas entonces son haploides y generan de nuevo esporas y gametofito. Entonces, el esporofito es diploide, el gametofito es haploide.
¿Sí? Bueno, ya. Aquí tenemos el otro selaginela, más o menos para que vean cómo se ve, ahora mismo eso. Y aquí tenemos una fotito de cómo se ve la espora y cómo se ve el estróbilo. Y podemos ver aquí un detalle. Tenemos el esporófilo, que en este caso, como aquí está el megasporangio, le vamos a llamar megaesporófilo. Mega, porque la espora es una megaespora, porque es la megaespora, grande. Por eso. Y acá, en la base, tenemos una mini como proyección tipo hojita, que es la lígula, que no está presente en el licopodio. Y acá vamos a encontrar entonces megasporangios con megasporas, y vamos a encontrar microsporófilos con microsporangios con microsporas. Las microsporas son masculinas, las megasporas son femeninas. Y aquí vamos a entender lo de la ecosporas. Vamos a partir. ¿De dónde partimos? Vamos a partir del esporofito. Tenemos un esporofito que va a producir estróbilos o conos. ¿Ya? Vamos a tener este estróbilo del esporofito que va a tener megasporas y microsporas. ¿Sí? Cuando sale la espora masculina, dentro de la espora masculina, desarrollo endoespórico, dentro de la espora masculina se forma el gametofito, que produce los anterídeos, que produce los espermios. Dentro de la espora femenina se desarrolla el gametofito femenino, que produce los arquegonios. Se fijan que no germina hacia afuera de la espora, sino que queda como todo adentro. Es como que no sé, queda adentro, ya, endoespórico. ¿Sí? El espermio llega hasta el arquegonio, se junta, produce la singamia y va a formar el cigoto. Y ese cigoto está puesto en el gametofito femenino que está puesto adentro de la espora, de la megaespora. Entonces vamos a tener que el esporofito inicial, diploide, crece a partir del cigoto que está en el arquegonio del megagametofito que está dentro, desarrollado adentro de la megaespora. Es como una de estas muñecas rusas. ¿Cachan? A diferencia del licopodio, donde la espora se abre y el gametofito crece hacia afuera de la espora. ¿Ya? Después como que la espora no está, se pierde. ¿Sí? En cambio aquí, esto es que la espora queda como por fuera. ¿Ya? Y claro. Estos son isoetes, que es un grupo que también es heterosporio ligulado. ¿Ya? Así se ven, se llaman quillwort. ¿Qué es quill en inglés? ¿Qué es quill? Ya, pues, ¿cómo va el inglés 2, 3, 4, 5, 8? ¿Sí? ¿Están ahí o ya murieron? ¿Están en coma? No sé. Profe, no sé qué es. Ya. Quill en inglés es pluma, como para escribir. Como así de esto. Voy a escribir fuente, así, o voy a firmar de forma muy pituca con mi pluma, así, eso es quill. Entonces, quillwort es como la hierba de la pluma, porque esto parece como de estas plumas. Estas cuestiones crecen en zonas anegadas, en lagunas temporales y cuerpos de agua efímeros, o como diría un futbolista, hemíferos, y en Chile hay. Pero son difíciles de ver por lo mismo, porque están en una temporada cuando están ahí debajo del agua y después ya no sé. Este es el ciclo de vida, que es una versión similar a lo que mostré en selaginela. Tenemos una microespora que forma un microgametofito adentro de la espora, y tenemos una megaespora que forma el arquegonio y el gametofito femenino adentro de la megaespora. Se produce la fecundación y el esporofito inicial crece dependiendo de la megaespora y del megagametofito de la megaespora. ¿Ya? Ahí está el esporofito, y ahí tenemos el megasporófilo, el microsporófilo y la lígula. En Chile hay isoete, licopodio, opersia y selaginela. ¿Ya?
¿Dónde son más comunes? Yo diría que, no sé si en términos de riqueza, pero en términos de abundancia por lo menos, en la octava región para el sur, vamos a encontrar más porque dependen bastante de la humedad, ¿ya? Recordemos que los gametos masculinos son espermios. ¿Ya? Los gametos masculinos son espermios y necesitan agua libre para poder nadar y llegar hasta la arquegonia. Entonces son bastante dependientes de el agua. ¿Ya? Les voy a mostrar algunas especies. Quiere ante todo y ¿dónde estoy? Por ejemplo, Lycopodium gallanum, este que está acá, ¿ya? Este no, esto es una seleginera, pero este Lycopodium, este. Así se ve como herborizado, ¿ya? Este es un libro del Chispa. Así se ve. El otro típico Lycopodium, este. ¿Ya? Así se ve. La gente los confunde con musgo, y de hecho los gringos a los licopodios le dicen crab mosses, como los musgos del palo, de los garrotes, porque en el fondo estos estróbilos es como que la planta fuera un musgo y que produjera estos como palos, o garrotes. Por eso le dicen los musgos del garrote, o del palo. ¿Vale? Esos son los licopodios y los isoetes son de este estilo, que digan que están así, como en el agua, son bastante piola, no son tan fáciles de ubicar, y cuando las lagunas se secan, la planta se seca y quedan como la espora, entonces después ya como que no se ve, no son tan fáciles de pillar. Si se fijan, y nosotros vemos una reconstrucción del carbonífero, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué serán esos que están ahí en el fondo? Las licófitas. Claro. Sí. Ya, estas son otras, estas son del tipo quiseto, pero fíjense aquí en esta corteza como texturizada. Estos son tipo Lepidodendron, ¿no es cierto? Allá están los tipos Sigillaria, ¿ya? Y acá hay otras cosas que no hemos visto todavía, que vamos a ver en la otra clase. ¿Ya? Ahí tenemos unos tipos Quisetum, pero tenemos estas otras que son las tipos Lepidodendron, Sigillaria, que son licófitas fósiles, así, de este tipo. ¿Ya? Estos son como reconstrucciones del carbonífero. Y en el límite del pérmico, estas cuestiones se nos fueron. ¿Ya? Aquí tenemos estos terópodos prehistóricos que nos eligen como los dinosaurios. Ahora hay unos dinosaurios que son más viejos. ¿Ok? Vamos a... ya. Espérate, se me fue una. Importante. Entonces, entender cómo, a dónde estamos parados, el contexto de la COTSA, para que no piensen en otra COTSA. Me río porque otra COTSA es como el nombre de un restaurante. Ya, entonces, no sé si alcanzan a ver el mono. A ver si se ve como más grande. Ahí se ve más grande. Ya, entonces tenemos aquí una filogenia de las plantas, algas verdes. ¿Cuál es el salto evolutivo que separa las algas verdes de todas las plantas terrestres? ¿Recuerdan?
cuando dejaron el agua y fueron a la tierra. Pero hay una característica biológica que separa a las plantas terrestres de las algas. El tejido verdadero. No. Bueno, en parte sí, pero es el embrión pluricelular. El embrión pluricelular. Un embrión pluricelular, porque en la mayoría de las algas lo que sucede es que se forma el cigoto y la meiosis le ocurre a la célula del cigoto. Nunca hay división mitótica del cigoto para formar una estructura pluricelular. ¿Ya? El embrión generalmente no es pluricelular. Y este embrión generalmente está retenido en estructuras maternas. Y eso es característico de las plantas terrestres. Bueno, aparece todas las musgos, obviamente aquí está simplificado, por si acaso, porque el musgo, hepática y endocerotes, que tampoco son lo mismo, pero en fin, más o menos 500 millones de años atrás, tenemos el primer salto evolutivo, que es la aparición del tejido vascular. Aquí sería otra morfología, que es el tejido vascular silema y floema, porque recuerden que las politricopsias tienen tejido vascular. Lo que pasa es que no es análogo, o sea, no es homólogo a este otro, es distinto. Y aquí tenemos entonces aparición del tejido vascular silema y floema, y el primer linaje de estas plantas como vasculares son las licófitas. ¿Ya? Luego tenemos estas licófitas que tienen micrófilas y que se pueden separar claramente en un grupo que son heterosporios y un grupo que son isosporios, ¿cierto? El grupo heterosporio es ligulado y el grupo isosporio no es ligulado, ¿ya? Y tienen micrófilas. Y un salto evolutivo que aparece aquí es la aparición de las megáfilas, y ahí están los helechos y todos los parientes de los helechos. ¿Ya? Luego de eso, ¿cuál sería el siguiente salto evolutivo? ¿Las flores? Antes de las flores. Las semillas. Las semillas. Insieme. Perfare un albero, perfare un sieme. O sea, el fondo, la semilla. ¿Ya? The seed. Muy bien. Y aparecen este grupo de gimnosperma y finalmente aparecen las flores y ahí tenemos. Entonces, si se fijan, las palmeras, como alguien por ahí decía, que la pregunta vale, o sea, totalmente son vacías. Las palmeras están aquí, ¿ya? Y las licófitas están acá. Árboles. Entonces, lejos en la evolución. ¿Ya? So, ¿qué es lo que viene en el curso? La próxima clase tenemos la prueba, ¿cierto? ¿Tenemos prueba o no tenemos prueba? Sí, profe. Sí. Sí, pues, tenemos prueba. Va a entrar hasta aquí, esta cosa como general, ¿cierto? Y las licófitas en particular. Y después de eso, después de la prueba, vamos a hacer un recreo largo, se van a estilar, ¿no es cierto? Qué sé yo, y después vamos a comenzar a ver los helechos. Ya, probablemente los helechos los veamos en 2 clases. No, por la prueba del 28. La fijamos la otra vez y la anotamos y toda la cosa. Yo la dejé en mi calendario. Puse ahí el 27, crear instrumentos de tortura. No sé, prueba difícil, 28, no sé. El 28 es la prueba. Y entonces ese día comenzamos a ver helechos, ¿ya? Luego de eso, vienen presentaciones de grupos que falten por presentar sobre gimnospermas. Y vamos ahí a tener la posibilidad de hacer presentaciones en clase de grupos que falten, ¿ya? Y luego de eso, viene plantas con flores y fin. Se acabó el curso. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, voy a dejar de grabar. Vamos a parar